Un privilegio cada día compartir la palabra de Dios. Deseo que Dios te bendiga en este día a ti y a toda tu familia donde quiera que se encuentre. Hoy vamos a reflexionar en Hechos capítulo 17, pero antes te invito a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos todas las bendiciones que nos brindas de día en día. Rogamos una bendición para nuestros amigos, amigas, hermanos y para toda persona que desea serte fiel, Señor. Tú conoces cada corazón, conoces también las alegrías, conoces todas las situaciones que estamos pasando, Señor. Así que rogamos tu bendición. Y de la misma manera te pedimos, querido Padre, que nos puedas guiar en esta reflexión. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mi Biblia tiene un título, un primer título dice El alboroto en Tesalónica y describe cómo ocurrieron las cosas. Dice que Pablo, después que llegaron a Tesalónica acompañado de Silas y Timoteo, entonces dice que discutió con ellos por 3 sábados consecutivos y entonces allí se despertó una oposición. Pero algunos creyeron. ¿Qué discutía? Él le mostraba las profecías que apuntaban a Cristo y que se habían cumplido en Cristo y que había muerto y resucitado al tercer día. Y entonces esto despertó mucha oposición, pero algunos creyeron. Así lo declara el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces creyeron. Pero aquellos que no creyeron, entonces alborotaron a toda la ciudad para levantarla contra Pablo, Silas y Timoteo. Y dice que los fueron a buscar allí en la casa de Jasón, pero no los encontraron, lo tomaron a por la fuerza y lo llevaron ante las autoridades acusándolo de que tenía allí predicadores de cosas extrañas. Entonces finalmente allí en ese altercado pagó una multa y quedó libre. Pero los enviaron entonces a Berea para que no ocurra ninguna desgracia más. Y dice que cuando llegaron a Berea, allí fue totalmente distinto. Pablo comenzó nuevamente a predicar al Cristo crucificado, el cumplimiento de las profecías. Y entonces dice así la palabra del Señor. Estos, versículo 11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí tenemos un desafío. Cada uno de nosotros debemos escudriñar la palabra para ver si estas cosas son así, para ver si yo te estoy transmitiendo la verdad de la palabra de Dios. Tienes que cerciorarte también por ti mismo. Y el versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero ¿qué ocurrió? Nuevamente los de Tesalónica, cuando se enteraron que estaban en Berea, entonces se organizaron para ir a perseguirlos a Berea. Pero allí los hermanos los enviaron también ahora a Atenas, quedando Silas y Timoteo, y Pablo se fue a Atenas. Y cuando llegó allí en Atenas, vio que los atenienses tenían muchos ídolos. Entonces su corazón allí se conmovía por tanta idolatría. Y fue y buscó a los judíos y comenzó a predicarle y a enseñarle también, dice, en las plazas. Y cuando lo vieron allí, había algo interesante. Los atenienses siempre estaban atentos a qué novedad había. Ese era el espíritu que ellos tenían. Y cuando lo vieron, entonces lo llevaron, dice, al Areópago, donde allí llevaban a aquellos predicadores, aquellos que traían algunas enseñanzas. Era un montículo donde quedaba en alto. Y entonces muchos le podían escuchar. Veamos qué nuevas enseñanzas trae Y Pablo dice, mira, observo que todos ustedes son muy religiosos. Y ahí menciona, miren, yo vengo a predicarle y a enseñarle al cual ustedes adoran aún sin conocerle. Dice así, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Y quiénes lo llevaron allí? Dice que habían 2 corrientes filosóficas. Una de ellas era los epicúreos, que había sido fundada justamente por Epicurio, pero agregaba más. Ellos no creían en la creación, rechazaban la creación. Ellos creían que los dioses estaban muy ocupados para intervenir en el problema del pecado humano. Por lo tanto, entonces ellos
no estaban allí considerando un Dios creador. Y por otro lado, también creían ellos que cada uno debía decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y esto, por supuesto, lo llevó a los excesos. Por otro lado, estaban también, dice, las escrituras. En el versículo, dice, el versículo 18, estaban también los estoicos. Ahora, los estoicos tenían unas creencias parecidas a los fariseos, pero hay algunas frases interesantes que tenían ellos, como por ejemplo, dice, ser dueños y no esclavos de las circunstancias, que debíamos ser dueños, pero no esclavos de las circunstancias. Las cosas que no están en nuestro poder no deben ser codiciadas ni evitadas, sino aceptadas. Eran frases que ellos tenían. Además, estos creían en una mente divina que llenaba todo el universo. Pero en cuanto al pecado, ellos mismos creían que podían salvarse a sí mismos. Por lo tanto, rechazaban lo que es la resurrección. Y cuando Pablo está predicando y enseñando allí y exalta a Cristo como el cumplimiento de las profecías y exalta la resurrección de los muertos, dice que muchos se burlaron, pero también algunos creyeron. Eso es lo importante, algunos creyeron. Amigos, la palabra de Dios despierta oposición, tal vez en tu propio hogar, en tu propia casa, pero la palabra de Dios debe ser predicada con pandemia, sin pandemia y a toda persona, porque el Espíritu Santo es quien toca el corazón. Y Dios desea que tú y yo nos convirtamos en predicadores de su palabra, porque Cristo va a venir en gloria y majestad, y todo aquel que cree y acepta a Jesús será salvo. Deseo que Dios te bendiga y que tú y yo aceptemos a Jesús en nuestro corazón. Dios te bendiga en este nuevo día.